bueno, va a ser virtual, va a ser presencial, va a ser cómo, ¿verdad? Entonces hemos hecho que por 3 votos, como se dice, ¿no? Hasta el momento, por 3 votos, la presencialidad está adelante, ¿no? Y la semipresencialidad, pues está muy bajita, ¿no? 6 puntos para un número de votantes de 68 alumnos, ¿sí? Hay un número de votantes y hay como 60 votos, entonces es apreciable, ¿no? Entonces está dividida. Entonces lo que vamos a hacer es, para que nadie quede descontento, entonces la mitad vamos a hacer virtual y la otra mitad la hacemos presencial. ¿Listo? Entonces vamos a quedar en eso, ¿no? Yo pienso que el siguiente lunes ya arrancamos con laboratorios y lo que podemos hacer es eso. La mitad, por lo menos, está planificado como unos 12 experimentos. Entonces, unos 6 podemos hacer virtuales, ¿no? Y los otros 6 ya pueden ser presenciales. Ahora, ¿por qué no al revés, verdad? ¿Por qué no primero presencial y por qué no después virtual? Pues tiene sus ventajas lo virtual, porque en el virtual vamos a resolver el problema. Por ejemplo, vamos a hacer cinemática, movimiento uniforme rectilíneo. Entonces tenemos que manejar el simulador, tenemos que obtener datos y una vez que tengamos los datos, inmediatamente vamos a la hoja Excel y hacemos todo el análisis que tiene que hacerse. De manera que cuando ya sea presencial, entonces ustedes ya van a tener pero una idea más clara de lo que se tiene que hacer. Entonces ya no va a haber, diríamos, tanto misterio, ¿no? Y cómo va a ser, y por qué va a ser, y para qué va a ser, dónde va a ser, cuándo va a ser. Entonces, ya estaríamos de acuerdo, ¿no? Entonces, los primeros 6 o los primeros 5 lo hacemos virtual, ¿listo? Y después ya lo hacemos presencial. Y ahora, como el número de compañeros es grande, ¿verdad? Entonces vamos a tener que hacer subgrupos, ¿no? Y después ya veremos, ¿no? Cómo vamos a ir alternando un subgrupo, después otro, así. ¿Listo? Por la cantidad de compañeros, ¿verdad? Porque el laboratorio no podemos sobresaturar, porque tampoco tenemos los instrumentos para 20 grupos, digamos, ¿no? En el mejor de los casos habrá en el mejor, sí, para 10. No la pónganle 10 de 3, son 3, ¿no? Entonces la mitad entonces lo hacemos virtual y la otra la hacemos presencial. ¿Listo? En eso quedaremos. También han ido preguntando algunos para cuándo es la entrega de la práctica, para cuándo es la entrega de la práctica. Entonces, me imagino que ya debe estar resuelto, ¿no? Entonces voy a colocar esta tarde un comunicado para habilitar plataforma y ahí aparezca una pestaña que diga subir o cargar práctica número 1. Listo, entonces ustedes con su contraseña usuario entran y lo van a poder colgar ahí su práctica, ¿no? La práctica 1 es individual, ¿no? Esta tarde ya les puedo lanzar la segunda práctica, siempre con la intención de resolver los problemas, ¿no? Hay que practicar siempre, especialmente propagación de errores, y eso es clave, porque si no practicamos propagación de errores, hay ciertas experiencias donde sí se tiene que aplicar propagación de errores, más lo que vamos a hacer hoy, ajuste de curvas. Entonces muchas veces se combinan las dos. Entonces hay que hacer propagación y hay que hacer ajuste de curvas, ¿sí?
Entonces, para eso es importante ya tener una idea de cómo se hace la propagación, ¿no? Entonces, esta tarde ya les voy a pasar la, ¿listo? La práctica número 2, ¿listo? ¿Qué otro detalle más? A ver, antes de que me olvide. Eso es, ¿no? Si hay alguna idea que ustedes tengan, pues la conversamos, ¿verdad? Porque muchas veces estamos algunos de acuerdo, otros no estamos de acuerdo y hay un inconformismo, se dice, ¿no? Entonces, para que no haya eso, pues es bueno dialogar un poco, ¿no? Es bueno dialogar un poco. Ya, entonces, ajuste de curvas. Les había comentado que es prácticamente más del 90%, ¿no? Ya que la gran mayoría de los experimentos consisten en ajuste de curvas y algunos son de propagación de errores también, ¿no? Sí, algunos 2 o 3 debe haber de propagación de errores, pero después es ajuste de curvas, ¿no? La imagen que tienen ustedes ahí en 3D, por ejemplo, es el movimiento, le aumentaremos un poco, ¿no? Movimiento uniforme acelerado. Sí, entonces, una parábola, pues, ¿no? Aquí estamos mostrando solamente, o la primera hoja, si lo hiciera completo con valores negativos, entonces ahí veríamos la parábola, ¿no? Por eso, si ustedes observan, en uno de los ejes donde dice tiempo, va de 0, colocaremos, ¿no? Ahí, le cambiaré de color, ¿sí? Ahí. U otro tal vez, ¿no? Uno que sea, bueno, a ver. Entonces, este eje, ¿no? Tranquilamente puede ser, por ejemplo, el eje de las abscisas, ¿no? O el eje X también, ¿no? Que sería tiempo. Y este otro puede ser, por ejemplo, el eje de ordenadas, ¿no? Y este eje de acá, el eje Z, se dice sería el eje de cotas, ¿no? El número de veces que se va a repetir, ¿no? Entonces, esta es una imagen tridimensional, ¿no? Del movimiento uniforme acelerado. ¿Sí? Esta gráfica no está hecha con Excel. ¿Sí? Es el Excel imposible que le saque esto. No lo saca. ¿Sí? Está hecho con GnuPlot. Esa es una de las características del GnuPlot. Para hacer gráficas tridimensionales es muy buena. ¿Sí? Obviamente MATLAB también lo puede hacer. Origin. ¿No? Ahora ya hay una variedad de paquetes, como se dice, ¿no? Ya es a escoger. Obviamente hay que saberlos manejar, ¿no? Pero entonces, este está con GnuPlot, ¿sí? Con GnuPlot, entonces, la gráfica característica es esta, ¿listo? Entonces, acaban surgiendo preguntas, pues, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no ve? Que tenemos ahí. Vamos a abordar primero lo que es la regresión lineal y luego vamos a abordar lo que es la no lineal. ¿Listo? Esta lámina, es decir, esta diapositiva es una especie de resumen de lo que tienen en plataforma. En plataforma está en más detallado, ¿sí? Están los ejes cartesianos, cómo armar un eje cartesiano, entonces está en más detalle, ¿sí? Este es una especie de resumen de lo que está en la diapositiva en plataforma. ¿Listo? Entonces siempre vienen estas preguntas, pues.
tengo una base de datos experimentales y siempre nos vamos a preguntar eso, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Verdad? Nos dan un programa, nos dan el problema y nos dicen, bueno, con base en esto, ahora ustedes hagan su diagrama de flujo. Obviamente se puede hacer el diagrama, pero viene la pregunta, ¿y ahora, después de hacer el diagrama de flujo, qué viene? Y si hago ese después que viene la subsiguiente, ¿no? ¿Y ahora qué más hacemos? ¿No? Si notan, hay pasos que hacer, no podemos saltar, salvo que haya mucha experiencia. Ahí sí uno ya puede obviar diagramas y todo, ¿no? Ya puede ir directo a hacer el programa. Pero cuando uno no está muy práctico, entonces tiene que seguir los pasos, ¿no? Hasta que adquiera cierta destreza. Hasta pruebas de hipótesis, todas las mediciones se realizan de manera independiente, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Queremos determinar, por ejemplo, ¿no? El diámetro de una moneda de un boliviano. Entonces, en simultánea no podemos medir el diámetro y el espesor al mismo tiempo, ¿verdad? Salvo que tengamos los dos instrumentos, entonces ahí se puede determinar diámetro y espesor de moneda, pero tendríamos que tener dos instrumentos. Y normalmente no ese es el caso, ¿no? Siempre tenemos un instrumento, entonces primero medimos el diámetro y después medimos el espesor, o viceversa, ¿no? Primero el espesor, la altura de la moneda y después determinamos el diámetro, ¿verdad? Pero entonces son medidas independientes, ¿sí? Salvo que haya más instrumentos, pues uno lo puede hacer. En el caso de la moneda de pronto no es muy difícil, ¿no? Pero en otro tipo de mediciones tener dos instrumentos o hasta tres instrumentos de manera simultánea y hacer las mediciones en simultánea, de pronto se pueda, pero habría que tener los instrumentos adecuados, ¿sí? Entonces, en ajuste de curvas, por ejemplo, diámetro y espesor sí podemos obtener al mismo tiempo, ¿sí? Aun cuando es medio raro eso, ¿no? El mejor ejemplo es en cinemática. En cinemática tenemos el movimiento de un minibús y nosotros podemos decir qué tiempo emplea en recorrer la distancia de una cuadra, ¿no? Podemos hacer eso, ¿no? Entonces nos podemos poner al medio de la calle y cuando lo vemos al minibús partir, activamos el cronómetro de nuestro celular, pasa por enfrente nuestro y cuando llega a la otra cuadra, a la esquina de la otra cuadra, pausamos cronómetro y cuando vemos, uno dice tardó tanto tiempo, ¿no? Y si asumimos que es una cuadra más o menos 100 metros, aun cuando no es tan cierto eso, ¿no? Pero si pensamos en 100 metros y tenemos el tiempo cronometrado, inmediatamente podemos saber cuál es la rapidez que tiene el minibús. No será la rapidez real, pero nos va a dar una idea de la rapidez con la que el minibús se desplazó una cuadra. Entonces, distancias y tiempo estamos como que al mismo tiempo determinando tiempos y distancias, ¿sí? En este caso, una cuadra de pronto es un poco 10 compañeros. Y a los 10 compañeros, cada 10 metros, vamos ubicándolos en la cuadra, ¿verdad? Si son 10 compañeros, entonces vamos a cubrir más o menos los 100 metros, ¿verdad? Y todos los compañeros con sus celulares en cero. Entonces, algún compañero que está
al frente o está al principio de la cuadra, da el aviso. ¿No ve? Todos están mirando al compañero y en el momento en que el compañero da la orden, el minibús empieza a moverse. Entonces todos los cronómetros se activan en simultánea. Y van marchando, ¿no? Los cronómetros van registrando tiempo y en el momento en el que el minibús pasa por el primer compañero que está a 10 metros, pausa cronómetro. El minibús sigue avanzando. Cuando llega al segundo, que está a 20 metros, el compañero que está a 20 metros pausa el cronómetro. Y así sucesivamente hasta llegar al último compañero que pausará el tiempo. Y después todos se reúnen y empiezan a comparar los tiempos. El primer compañero, el segundo, el tercero comparan los tiempos. Entonces ahí estamos teniendo información en simultánea. Distancia, tiempo, distancia, tiempo, distancia, tiempo. A eso nosotros le llamamos pares ordenados, ¿sí? Lo que los matemáticos, aquí le pondremos, ¿no? Aquí para que se vea mejor. Sigue saliendo un poco más ahí. ¿Que dónde se fue? No está ahí. En algún lugar se va, ¿sí? Ahí, listo. En este caso, ¿no ve cómo estamos viendo en la imagen? Entonces dice posición en metros, tiempo en segundos, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista matemático, haríamos así, pues. El eje X, ahí le tienen que poner cuidado. El eje X para la física no es X, ¿sí? Es el tiempo, ¿sí? Y le voy a poner así, listo, tiempo 1, porque si le hago así, pues ocupa espacio, ¿verdad? Sería tiempo, bueno, le pondré también así, T sub 1. ¿Listo? Entonces, el primer compañero, cronómetro en mano, registra el tiempo de paso por su posición. Entonces, ese sería el primer ordenado para el primer compañero. Después viene el segundo compañero, ¿verdad? Cuando el minibús llega a su punto de observación, pausa el cronómetro y determina qué distancia es. Bueno, de antemano ya sabemos que es 20 metros, ¿verdad? Estamos haciendo que es cada 10 metros. Pues se podría hacer también más pequeños, pero tal vez es muy 5 metros no es mucha diferencia, ¿no? Cada 10 metros podemos poner, ¿listo? A ver, esto trataré de disminuir un poco, ¿listo? A ver ahí, ¿listo? Para que pueda, entrar más información, ¿listo? Bueno, entonces, puntos suspensivos, ¿ya? Entonces vamos a llegar al compañero iésimo, ¿no? Que en su cronómetro registrará un tiempo iésimo para la posición iésima. Listo. Como hay más compañeros, porque no es el único, puntos suspensivos, finalmente llegamos al enésimo compañero, es decir, el que está a 10 metros, por ejemplo, ¿sí? Por generalidad hacemos así, generalidad, ¿sí? Entonces tendríamos una base de datos de esta forma, ¿sí? Entonces aquí, ¿cuántos datos tendríamos? Enésimos pares de datos, ¿sí? Entonces, los tiempos son cronometrados con nuestro celular. Las distancias, pausamos el cronómetro del celular cuando el minibús pasa en nuestro frente, ¿no? Enfrente nuestro pasa y pausamos el minibús. El segundo compañero también, y así sucesivamente llega al iésimo compañero y finalmente llega al último compañero, ¿no? Digamos el que está al final de la cuadra, que sería el enésimo compañero. Entonces aquí tendríamos enésimos pares ordenados. Entonces la pregunta es, ahora, ¿qué hacemos con estos enésimos pares ordenados? ¿Verdad? Porque aquí el tratamiento
ya no es el mismo que en mediciones, porque en mediciones por separado se determina lo que les había comentado, el diámetro de la moneda y el espesor de la moneda, por separado. No están como acá, al mismo tiempo se está determinando dos variables. Entonces, en el caso de mediciones, no, es de manera independiente. Entonces, cuando uno se cuestiona eso, pues esto no. Tenemos una base de datos como esta. Entonces, la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad? A ver, lo copiaré esto. Lo voy a copiar y lo voy a traer aquí. ¿No ve? Ahí dice, ¿no ve? Ya nos está dando una idea ahí. A ver, ahí lo pondré. Ahí está, ¿no? Y esto lo borramos. Ahí. Entonces, ahí está nuestra base de datos, ¿no? A cada par ordenado se denomina también dato experimental, ¿sí? Entonces, tendríamos enésimos datos experimentales, ¿no? Desde el punto de vista de la física. Para los matemáticos, pues dirán, aquí tenemos enésimos pares ordenados. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, la respuesta que estoy diciendo, realizar una gráfica de los enésimos pares ordenados, ¿sí? Entonces, para tal efecto, entonces, ¿qué pasó? Realizamos nuestra, tiene que ser una flechita, ¿listo? Ahí. ¿No ven? Ahí está nuestros enésimos pares ordenados y nos está diciendo que debemos realizar una gráfica, ¿no? Buscaré otro color, listo, verde, no se ve tan bien, ¿no? O celeste peor, ¿no? O negro, ¿no? Creo que es mejor negro, ¿no? Es más, reluce más, ¿no? Entonces, si tengo enésimos pares ordenados, inmediatamente tengo que realizar una gráfica como vemos acá, ¿no? Como les comentaba, por ejemplo, el eje de abscisas, el eje X, es el tiempo, ¿no? Acá. Voy a colocar, por ejemplo, acá. Normalmente conoce a este es, ¿no? El eje X, el eje de abscisas. Pero el eje de abscisas para la física es el tiempo. ¿Listo? Y el eje de ordenadas, acá, ¿no ve? El eje de ordenadas normalmente colocamos Y, ¿verdad? Entonces el eje de ordenadas Y, para el caso de la física va a ser la distancia, es como si se invirtiera. ¿Listo? Hay que tener cuidado porque muchas veces cuando ustedes quieran hacer la gráfica, quieren hacer así, pues como en matemáticas, ¿no? Y X. Y listo, les sale cualquier cosa. No, entonces el eje de abscisas X para la física viene a ser tiempo. Y el eje de ordenadas, el eje Y, para la física viene a ser la distancia. ¿No? Hasta ahí estamos de acuerdo. A la gráfica tenemos que ponerle siempre un título. Bueno, aquí yo le puse, por ejemplo, datos experimentales, pero tiene que tener siempre un título la gráfica. Tiene que tener un rótulo, se dice. Algunos dicen leyenda en el eje X, rótulo o leyenda en el eje de ordenadas. ¿Sí? Eso es importantísimo, porque cuando hacen sus gráficas en Excel se olvidan de eso, ¿no? Entonces directamente el Excel genera la gráfica y lo que hacemos es copiar, pegar. Listo, error grueso, ¿no? Y en los informes eso es muy común. Les explico, recontraexplico, veo los informes, lo mismo. Gráficas sin título, no le pone, hay un error muy grave acá. Eso viene de la notación antigua. Yo le he puesto datos experimentales, ¿sí? Estrictamente yo debería haberle puesto aquí movimiento uniforme rectilíneo.
ese sería el correcto, ¿sí? Acá, ¿no? Entonces acá yo debería haberle puesto, acá, como se dice, un movimiento uniforme, rectilíneo, así. Le aumentaremos. Ahí. Ese debería ser el nombre correcto, ¿sí? Movimiento uniforme rectilíneo. Dado que en el eje de abscisas está el tiempo y en el eje de ordenadas está la distancia. Entonces, ese es el título correcto, el movimiento uniforme rectilíneo. Pero muchos, por alguna razón, se habrán acostumbrado, ¿quién les habrá dicho? Entonces agarran así, ¿no? X versus tiempo, así. Es la gráfica de X versus tiempo, dice, ¿no? Distancia versus tiempo. Entonces, eso era antes, pues sí, debe ser en la década de los que, del 1980 debe ser, pues hasta un poquito entrado los 90 tal vez, pero ya desde el 80 hasta el 2023, ¿cuántos años ha pasado? Entonces ya no podemos estar así, X versus T, ¿no? Que muchos todavía siguen escribiendo así. Entonces está mal, ¿listo? Está mal. Lo correcto era el anterior, ¿no? Movimiento uniforme rectilíneo, ¿listo? Entonces vamos a tener también cuidado en ese sentido. Ahora, esta gráfica está realizada también con Genoplot, ¿sí? Está hecho con Genoplot, por eso se ve, si ustedes notan, mucha claridad en la gráfica. Hay mucha en las letras, en las leyendas, inclusive en los datos, cada puntito que vemos ahí. No podemos ahí, por ejemplo, está como una especie, no es asterisco, ¿no? Pero parece hay un cuadrado con líneas que cruzan, ¿no? Normalmente los datos que son cada punto, estos puntitos que vemos, datos experimentales, se representan siempre así con símbolos, ¿no? Que no siempre pueden ser asteriscos, pueden ser triángulos, pueden ser cuadrados. En el Excel hay un montón a escoger, ¿sí? Uno lo puede hasta personalizar, ¿no? Normalmente le colocamos círculos rellenos, ¿no? Entonces aparecen como puntos rellenos, ¿no? Eso ya es de la preferencia de cada grupo también, ¿no? Entonces los datos experimentales vendrían representados simbólicamente por estos símbolos, ¿no? Valga la redundancia. Igual el Excel puede generar también este título, ¿no? Que dice datos experimentales, ¿no? Entonces, para que en la gráfica se vea que estos puntos representan, como dice acá, el dato experimental, ¿no? Se puede hacer también eso, ¿sí? Se puede hacer. Entonces, por eso les comentaba altamente recomendable Genoplot, ¿no? No tanto el Excel, ¿no? No tanto. Bueno, una vez es el siguiente paso, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque recuerdan, habíamos indicado que en las pruebas de hipótesis también tenemos que ir paso por paso, ¿verdad? No podemos saltarnos pasos, sino hay que ir secuencialmente. Entonces, lo primero que uno hace, como dice acá, es observar la tendencia de los datos experimentales a fin de identificar, ¿no? Pero aquí está la clave, observar la tendencia de los datos experimentales, ¿sí? Entonces, si vemos acá los datos, a ver, a mano alzada lo voy a hacer, ¿listo? Si ustedes un poquito observan, es más o menos la forma de una elipse, ¿notan? Bueno, ahí no me salió tan bien, ¿listo? Pero ahí es más o menos una especie de elipse, ¿no? Y nosotros primero vemos eso, ¿no? Como que hay una especie de tendencia hacia una elipse. Y una elipse ya es un poco más complicado estudiarlo,
¿no? No es tan simple. Entonces, pero por lo menos aquí, ¿qué estamos viendo? Que los datos están yendo hacia adelante, ¿no? En este sentido, ¿no? Están subiendo, como se diría, ¿no ve? Están subiendo. Entonces, eso nos hace pensar, como dice acá, ¿no? Observar la tendencia de los datos a fin marcaré, ¿no? De identificar el posible modelo matemático de ajuste. Sí, entonces, inmediatamente uno piensa y dice, ¿cuál sería el posible modelo matemático al cual estos datos, ¿no? Estos datos se ajustarían? No es la palabra que empleamos acá, ajuste, ¿sí? Entonces, lo más obvio, obviamente, otra vez no es es una línea recta, pues. Ahí. Entonces, en este caso, el modelo matemático simple, más sencillo, sería una línea recta. ¿No? Ese sería lo que nosotros plantearíamos, ¿sí? Un modelo lineal, se dice, ¿no? Y resulta que este modelo no es pues el único, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner acá con otro color, le pondremos rojo, por ejemplo, ¿listo? ¿Qué pasa si viene un compañero y dice, no, para mí, por ejemplo, esta sería, ¿verdad? Esto un poco lo disminuiré ahí, por ejemplo. La línea de color rojo, ¿verdad? Otro compañero viene y dice, pues a mí me parece que no es la línea roja. A ver, voy a poner verde, ¿listo? Acá. Digamos, ahí y acá. ¿Ve? Ahí. ¿Verdad? Entonces ya tendríamos tres líneas, ¿no? Con la del fondo, ¿no? Entonces los matemáticos a esto llaman pues una familia de curvas. Ese es el término que ellos utilizan. Porque si yo sigo colocando, a ver, esta pondremos, por ejemplo, acá, ¿no ve? Ahí también puede ser, ¿verdad? También puede ser. O también puede ser, le pondremos otro color celestito, le pondremos, por ejemplo, aquí, ¿no ve? Así. Ahí. Vean. Entonces, ¿cuál es la filosofía de hacer todo esto? La idea era antes, bueno, antes nos comprábamos lo que se llama una cercha. Creo que ahora ya no, deben seguir de pronto vendiendo para los de arquitectura, ¿no? Para los que hacen la carrera de arquitectura, había que comprarse una cercha. Y lo que yo estoy haciendo acá, estas líneas de color rojo, celeste, verde y fucsia, manualmente entonces nosotros tratábamos de que la línea de mejor ajuste pase por la mayor cantidad de datos experimentales. Esa era la idea, ¿sí? Entonces, con la cercha nosotros íbamos buscando que la línea pase por la mayor cantidad de puntos, ¿sí? A ver, pondremos uno más, colocaremos uno más. Voy a colocar el negro, ¿listo? Esta. Pondremos, por ejemplo, entonces supongan que con la cercha, que es una regla, entonces yo voy buscando que esta línea negra trate de pasar por la mayor cantidad de puntos, ¿sí? Por la mayor cantidad de puntos. Entonces uno iba buscando eso, ¿sí? Y cuando encontraba, por ejemplo, lo dejaba ahí, por ejemplo, la negra. Entonces aquí tenemos por lo menos cinco colores, rojo, celeste, negro, verde, fucsia, que serían cinco líneas, cinco, lo que dicen los matemáticos, cinco funciones lineales posibles que ajustarían a la base de datos. ¿Sí? Eso es lo primero que uno tiene que hacer. Obviamente ahora ya no hacemos esto, pues no colocamos así.
empezamos a dibujar líneas, ¿no? Ya no. Ya vamos a ver enseguida de que hay un planteamiento matemático que nos dice, por ejemplo, que esta línea que ustedes ven, esta de acá, esa de color más o menos azul, ¿verdad? Esa es la línea de mejor ajuste. Esa es la línea de mejor ajuste. De las 5 que hemos visto, esta sería la línea de mejor ajuste, porque si observan un poco, hay algunos datos que están dentro de la línea, hay algunos que están alejados, ¿verdad? Vamos a ver también eso después, un poco más adelante, ¿sí? Por ejemplo, esto lo bajaré de tamaño, ¿listo? Y le pondré este color sinus, ¿no? Y le puedo disminuir de tamaño, es decir, el espesor, ¿no? Entonces, por ejemplo, este dato, ¿no? Ahí donde estoy colocando, está, se dice, a una cierta distancia de la línea de ajuste, ¿sí? Y la gran mayoría, se observan, también están a una cierta distancia de la línea de ajuste. Entonces, la idea es que estas distancias sean lo menor posible a esta línea de color negro. A eso le llamamos la línea de ajuste o la línea de mejor ajuste de los datos, que sería este el modelo. Entonces, el modelo matemático de ajuste correspondería a esta función lineal. Entonces, obsérvese que acá aparece 0. Ahí le pondremos así, ¿no? 0.635 más 0.850 por X, ¿no? Estrictamente aquí debería haberle puesto, en vez de Y, era ponerle X, y en vez de X haberle puesto T, ¿verdad? Entonces ya tendríamos el modelo físico adaptado al movimiento uniforme rectilíneo, ¿no? Aquí lo estamos viendo como si fuera un modelo matemático normal, ¿sí? Pero desde el punto de la física, entonces en vez de Y tendría que estar X, y en vez de X tendría que estar tiempo. ¿Listo? Ese sería el modelo matemático correcto. ¿Dónde estará? ¿Sí? Ve, como está amplificado, entonces en algún lugar ahí está apareciendo. Ve, ahí, esto de acá, ¿no? Me refiero un poco a esto. Entonces, en vez de Y, debería estar así. X igual 0.635 más 0.850 veces tiempo. Obviamente, con GNUplot o con otro paquete se puede cambiar estas variables, ¿no? Pero este sería el modelo matemático para estos datos experimentales, ¿no? Acá tenemos, por generalidad, se dice, una iésima par o enésimos pares ordenados, ¿no? Entonces, recordemos, primero una gráfica, ¿no? Con la base de datos hacemos una gráfica. Una vez que hacemos la gráfica, observamos la tendencia de los datos. Lo más práctico en este caso es tener una familia de líneas rectas y nos quedamos con una que pase por la mayor cantidad de datos, donde esas distancias sean lo más pequeñas posibles. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Y una vez que se identifica esa línea, entonces ya GNUplot o Excel, puede ser MATLAB, puede ser Origin, inclusive hasta con Python se puede hacer, ya se puede identificar el modelo matemático. Y ese modelo sería este, ¿no? Ya para la física, entonces X en función del tiempo, ¿no? Entonces, normalmente, como dice acá, solamente habría dos posibilidades. Puede ser uno lineal, como estamos viendo por la línea negra en el gráfico,
O dice, puede ser otro no lineal, ¿no? Y normalmente el lineal se identifica casi rápido, ¿sí? Como ven acá, es casi inmediato. Cuando es no lineal, la tendencia de los datos puede ser, por ejemplo, esta, la que estoy dibujando. Así. O sea que los datos estarían distribuidos a lo largo de esta línea curva que he dibujado. No le podemos aumentar de tamaño, no le podemos aumentar de tamaño. A ver, no sé, a ver, estos son los puntitos, ¿no? Que yo estoy poniendo. Pero me gustaría aumentar el tamaño o el espesor de esta línea, ¿no? Pero entonces los datos, ahí está, ¿no? Podrían así, ir de esta manera. Lo que estoy dibujando con puntos azules, esos representarían, por ejemplo, los iésimos datos. Entonces, claramente pueden ustedes observar de que es no lineal por la forma curva en la que la base de datos se va observando en la gráfica, ¿sí? Cosa que no sucede acá, ¿verdad? Ahí es más o menos una elipse. Pero en esta otra que he dibujado, vean, acá es pues casi una curva, vean. Entonces solamente hay dos posibilidades. Puede ser lineal, como hemos dicho, ahí, o puede ser no lineal. Pero acá el sentido común pues nos ayuda, ¿no ve? Porque no vamos a decir aquí los datos, si bien están obedeciendo a una función lineal, alguien venga y diga, no, le haremos uno no lineal. Entonces, no, acá también tiene que jugar un poco el sentido común, ¿no? Y normalmente cuando uno hace la gráfica, pues los mismos datos ya prácticamente nos están diciendo, ojo, yo soy un modelo no lineal, con confundirme con un modelo lineal, ¿sí? Entonces muchas veces la misma gráfica ya nos está diciendo, no el modelo, pero la tendencia no lineal o lineal. ¿Listo? Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Sí? Es lo primero que uno tiene que hacer. Después ya viene pues la matemática. ¿Sí? Primero partimos de esto. Uno lineal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque uno diría, ¿por qué no nos vamos de entrada al modelo no lineal, verdad? ¿Por qué siempre tenemos que ir por acá, por el lineal? Bueno, la razón simple es porque los modelos no lineales van a obedecer en principio a uno no lineal, ¿no? Entonces, si nosotros queremos de entrada estudiar un modelo no lineal, pues a lo que vamos a hacer es linealizarlo. Y al linealizar se vuelve un modelo lineal, ¿no? Entonces, por eso que mejor estudiar lo lineal con mucho detalle para que cuando estemos en lo no lineal ya sea mucho más sencillo y no estemos haciendo doble trabajo, ¿no? Lo no lineal tenemos que linealizar. Y una vez linealizado, recién volvemos a lo no lineal. Vean ustedes, tendríamos que hacer doble paso, ¿no ve? Mientras que si primero estudiamos lo lineal, entonces fácilmente podemos entrar acá, pues. Entramos fácilmente, lo linealizamos y ya casi automáticamente ya vamos a lo no lineal. Vean que es mucho más rápido. ¿Listo? Esa es un poco la idea. Con estas ideas entonces, como siempre, el primer modelo, como acabo de comentarles, siempre va a ser lo que se denomina el modelo de regresión lineal simple. Algunos autores llaman modelo de los mínimos cuadrados, ¿sí? Otros llaman regresión lineal a secas, ¿no? Dice, es una regresión lineal, dice, sí.
diferentes nombres, ¿verdad? Para una misma cosa. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea del modelo de regresión lineal simple? ¿Sí? ¿Cuál es la idea de esta? Tenemos dos variables, hemos dicho, ¿verdad? En el eje X, el eje de abscisas, perpendicular a él, tenemos el eje de ordenadas. Y cuando graficamos, pues nuestros datos están ahí, ¿verdad? Los datos que hemos medido o hemos obtenido se distribuyen en este plano cartesiano, se dice, ¿no? En el plano cartesiano. No olviden que el plano cartesiano es de esta forma. ¿eh? Tenemos el primer plano, el segundo plano, tercer plano cartesiano y tenemos el cuarto plano cartesiano. Entonces, normalmente nuestras gráficas siempre van a ser en el primer plano cartesiano, porque para la física estos valores negativos no tienen mucho sentido, pues menos 5 segundos, por ejemplo. En vez de hacer esta gráfica como hemos hecho acá, este eje estaría invertido, ¿verdad? Tendría que estar aquí. ¿Verdad? Entonces, y la pregunta ahí es ahora, ¿cómo interpretamos eso? Si estos son valores negativos. Bien complicado, ¿ve? El minibús tardó menos 35 minutos en ir. Entonces cualquier ciudadano va a decir, ¿cómo es eso? Menos 35. Será pues 35, pero no menos 35, ¿verdad? Entonces hay que aplicar siempre sentido común, ¿listo? Entonces para la física siempre el eje de abscisas positiva, ¿no ve? Pero hemos dicho que para el eje de para la física, matemáticamente, ¿sí? Esto funciona perfectamente, ¿sí? Pero para la física el eje de abscisas es pues el tiempo y este eje de ordenadas es X. ¿Listo? Entonces cuidado, ¿listo? Cuidado se vayan a confundir. Ahí tenemos, ¿ve? XT. Primer plano cartesiano. Pero el plano cartesiano en sí tiene 4 planos, ¿no? Entonces normalmente este es en el que trabajamos más, ¿no? Para la física, este es el plano más utilizado, ¿no? Entonces las variables X y entonces tienen nombre, bueno, aparte de tener los nombres abscisas ordenadas, que X, eje Y, cuando uno hace ajuste de curvas, por ejemplo, la variable respuesta o independiente sería X. ¿Listo? Y eso es importante identificar en una base de datos. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Algunos autores dicen cuál es la variable respuesta y cuál es la variable explicativa. Depende del contexto. ¿Sí? De pronto los de ingeniería no usan dependiente, a pesar que ellos deben usar lo mismo, ¿sí? Independiente, dependiente. Pero me parece que en el contexto del área de sociales no manejan esto, ¿no? Dependiente, independiente, sino manejan más, dice, cuál es la variable respuesta y cuál es la variable explicativa, ¿no? Ellos de pronto lo entienden así, pero nosotros como áreas de ciencias e ingeniería decimos cuál es tu variable independiente y cuál es tu variable independiente. Entonces, eso es lo que hay que identificar, porque si uno no identifica, al proponer el modelo matemático puede proponer a la inversa, puede confundir la variable independiente con la dependiente y la dependiente con la independiente, listo, cualquier cosa. ¿Sí? Y eso en los informes suele suceder que confunden
Y vamos a ver enseguida que se obtiene un coeficiente de correlación negativo. ¿Listo? Entonces, cuando uno obtiene un coeficiente de correlación negativo, inmediatamente ya se encienden las alarmas, pues. Porque, por ejemplo, en el movimiento uniforme, como estamos viendo acá, este movimiento uniforme rectilíneo, si ustedes observan, vamos a ver enseguida, esta es la pendiente, la inclinación de esta línea recta con respecto del eje de abscisas, que normalmente llamamos θ, es la inclinación. Y en este caso la inclinación está dando la pendiente. Entonces, si vemos acá es positiva, ¿verdad? La línea recta va hacia arriba. Entonces casi siempre aquí va a ser positiva. Pero si uno obtiene acá un negativo, algo está mal. Algo está mal. Entonces hay que revisar, hay que revisar. Vamos a ver enseguida esos detalles. Bueno, una vez que hemos identificado cuál es nuestra variable dependiente y cuál es nuestra variable independiente, entonces nosotros hemos dicho, tenemos acá nuestra base de datos, ¿no? Ahí tenemos lo que en un principio había hecho, nuestros décimos pares ordenados, obtenidos de manera simultánea. Sí, al mismo tiempo hemos obtenido X, Y, ¿no? No se olviden siempre que la independiente es X y la dependiente es Y, por eso acá está en colores. ¿Sí? No es porque uno quiera hacer a colores, sino que porque acá la dependiente está con color azul y la independiente está con un, no es rojo, ¿sí? No sé qué color es este, ¿sí? Pero está con eso, ¿sí? Entonces eso está identificando, ¿listo? A nuestra base de datos, ¿no? Entonces la dependiente y la independiente X, ¿listo? Entonces, con esta base de datos surgen, como dice acá, tipos de regresión, ¿no ve? Entonces pueden ser lineales o pueden ser no lineales. Entonces, en el caso lineal se denomina determinística, ¿sí? Es un modelo determinista, ¿sí? Donde la variable, por ejemplo, aquí dice explicativa, ¿no ve? X o independiente y la variable dependiente Y. Está, dice, enlazada mediante la función matemática f de x, o sea, es. Entonces, nuestra variable dependiente es función de la variable independiente. Entonces, cuando sucede eso, se dice que estamos en un tipo de relación determinística. ¿Sí? Es determinístico, el modelo matemático es determinístico, se dice, ¿no? Entonces, la variable y, esta variable y, depende de la variable independiente. O sea, esta puede ir cambiando valores, ¿sí? Esta puede ir cambiando valores, pero esta variable va a depender de esta, X, ¿listo? Eso se dice un modelo determinístico. Pero también hay modelos no determinísticos, ¿sí? Que de alguna manera sigue siendo, vean ustedes, determinístico, pero existe una función, una variable, puede ser también, que altera todo ese determinismo, ¿sí? Por ejemplo, acá cuando decimos determinístico, la línea normalmente es así, positiva, ¿no ve? Tiene pendiente positiva. Pero cuando es no determinista, puede tener un comportamiento lineal y de pronto se hace plano y de pronto cambia, así. ¿No? Entonces esto está un poquito no muy bueno, ¿no? Puede ser, por ejemplo, así. Puede subir, puede ir y puede bajar. ¿No? Entonces la pregunta aquí es, ¿qué hizo para que esto vaya subiendo, después sea plano y después empiece a bajar? Algo pasó ahí. Entonces ese algo es justamente este epsilon. ¿Listo? Entonces este epsilon es el que hace que
cambie de alguna manera repentinamente la tendencia que tenía. Si bien estaba subiendo, se supone que debería ir subiendo, pero inmediatamente cambia. Y después otra vez cambia. Entonces, este epsilon es el responsable de pronto para que el modelo no sea determinístico. En el caso determinístico, también se llama lineal, ¿no? Por eso se dice modelos lineales o modelo lineal, ¿no? Donde habíamos visto que este f de x es la función, ¿no? Y y va a depender de esta función. Ahora, la forma matemática de esta función es esta. Beta sub 0 más beta sub 1 por x. ¿Listo? Entonces nosotros y los matemáticos plantean eso, ¿sí? De que la función, la variable independiente, obedece a esto, ¿no? Un beta sub 0, una constante, más beta sub 1 por x, ¿no? Que es la variable que va cambiando. Vamos a ver después que a esto lo vamos a llamar el intercepto y a este le vamos a llamar la pendiente. ¿Listo? Va a ser la pendiente y este el intercepto. En el caso no lineal, y es más complejo, vean, no es sencillo. Puede ser un modelo exponencial, puede ser un modelo potencial, puede ser un modelo potencial en base 10, puede ser un modelo inverso lineal, vean, o puede ser lineal lineal, o puede ser inclusive hasta un modelo cuadrático. O sea, acá hay, como dicen muchos, todo un espectro de modelos matemáticos, al cual los datos posiblemente se vayan a ajustar. Aquí hay 6, no hay muchos más. Hay trigonométricos, hay logísticos, hay logarítmicos, o sea, hay un montón de modelos. ¿Sí? En el caso no lineal, como ven ustedes, es más amplio los modelos matemáticos a los cuales nuestra base de datos puede ajustarse. Mientras que en el caso lineal es más fácil, ¿no? Uno dice, ese es el modelo matemático y pare de contar, no hay más. Pero en el caso no lineal, pues vean, hay varios, ¿sí? En algún caso puede darse esto también, ¿no? Donde el modelo matemático de nulo, o sea, ¿qué quiere decir? Que no hay relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Como quien dice, cada cual por su lado. ¿No? Por lo menos en estos hay una dependencia, ¿no? Entonces, y va a depender de x. Hay una dependencia. Y aquí es peor todavía, ¿no? Porque aquí depende de qué modelo sea. Entonces, cuando no hay esa dependencia, se dice nulo, ¿no? O sea, no hay una dependencia, ya prácticamente es como si la variable dependiente y la independiente, cada cual va por su camino, ¿sí? Normalmente en los círculos, en los modelos matemáticos circulares y en los elípticos se da este caso, ¿no? No hay una relación matemática, por lo menos que nosotros a nuestro curso podamos, ¿no? Pero ya en otros niveles sí se puede hacer, ¿no? Pero nosotros manejamos más esto, ni lineales y no lineales, y punto, pare de contar, ¿no? Pero hay los otros, ¿sí? Los circulares. Entonces aquí ya viene, como se dice, el análisis de regresión, pues lo que llaman también muchos, ¿no? El análisis de regresión lineal simple, dicen, ¿no? Entonces, por generalidad, vamos a asumir que tenemos yésimos valores, ¿no? Yésimos valores y va a haber una perturbación, ¿sí? Un epsilon, que de pronto los datos tienen esta forma lineal y por ahí van por este lado, ¿no? Entonces, ese es este epsilon, ¿sí? Entonces, si no hubiera este epsilon,
esto de acá lo anuláramos, así. Esto es así, pues, ¿no? Puede ir subiendo o puede ir también bajando, como vamos a ver. Cualquiera de los dos puede darse, ¿sí? Pero como les comento, no siempre es así. Muchas veces está subiendo y de pronto cambia y después vuelve a cambiar. Entonces, este epsilon que está por acá es justamente el causante de eso, hace que cambie. Entonces, como hemos dicho, ¿no? Entonces, y va a ser, bueno, aquí está con el nombre, ¿no? De la variable respuesta. Esto debe ser la variable explicativa, ¿sí? Aquí siempre hay errores, ¿sí? La explicativa debe ser eso, ¿sí? Porque pareciera que es las mismas, ¿no? Eso sí. Entonces, en el modelo de regresión lineal simple, por generalidad, lo expresamos así. ¿Listo? Ahora, recuerdan que habíamos dicho, vamos a hacer un estudio de grandes muestras o de pequeñas muestras. ¿Recuerdan? En pruebas de hipótesis también habíamos dicho eso. Vamos a hacer grandes muestras o vamos a hacer pequeñas muestras. Entonces, si vamos a hacer grandes muestras, más de 30 mediciones, ¿qué hemos dicho? La distribución es normal o gaussiana. Si es así, debería cumplirse este requisito. ¿Ve? La distribución es normal, de media cero, recuerdan en pruebas de hipótesis, y esta varianza debería ser igual a 1. Entonces, cuando se tiene una distribución normal de media cero y varianza igual a 1, entonces tenemos una distribución gaussiana, ¿sí? Entonces, este modelo se ajusta perfectamente a un modelo lineal, se dice. Lineal, sí, solo si el número de mediciones es grande. ¿Listo? Cuidado, vayan a confundir. Y normalmente, pues los estadísticos hacen esto, ¿no? Buscan esto. Y nosotros también deberíamos buscar la normalidad. Pero como les comento, tendríamos que tener más de 30 datos, 35, 40, 50 datos, para ver si efectivamente el modelo es lineal. ¿Listo? Si es lineal. Pero como estamos nosotros haciendo pequeñas muestras, pues de pronto este ya no entra, ¿sí? De pronto ya no entra, ¿sí? Como es pequeña muestra, son pocos datos, pues no entra. Entonces, ¿qué hemos dicho? Beta sub 0 va a ser el intercepto y beta sub 1 va a ser la pendiente. ¿Listo? Entonces, en un modelo lineal, interesa conocer estos. ¿Cuál es el valor del intercepto y cuál es el valor de la pendiente? ¿Listo? Una calculadora científica en un minuto, 2 minutos ya lo resuelve. ¿Sí? No es complicado. Uno tarda más en introducir datos que en obtener la respuesta, ¿no? Entonces, en menos pueden tardar 1 minuto en introducir los datos, pero cuando ya quieren conocer cuánto vale el intercepto y cuánto vale la pendiente, pues no tardarán más de 5 o 10 segundos. Eso es rápido. En Excel todavía es mucho más rápido todavía, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí es cómo estimar estos coeficientes, pues, cómo calculamos, cómo obtenemos, ¿no? Porque el Excel y la calculadora científica ya lo hace de manera automática. Alguien ha programado eso, ¿sí? Pero entonces nosotros, ¿cómo lo obtendríamos manualmente si quisiéramos resolver analíticamente? Entonces, como siempre, Gauss, vean ustedes, en el 1809 ya propuso el método de los mínimos cuadrados, que hasta el día de hoy se sigue haciendo. No se ha superado eso. Pero gracias a Gauss, vean, en el 1809 ya lo tenía casi resuelto el problema, ¿sí? Entonces, la idea
es semejante a lo que habíamos hecho en la teoría de grandes muestras. ¿Recuerdan ese famoso error que era el valor medido menos el valor real? Si lo elevamos al cuadrado y lo sumamos, eso debíamos igualar a 0, ¿verdad? Y de ahí obteníamos el valor verdadero que coincidía con el valor más probable. Ahora aquí la idea es un poco lo mismo, pues. Entonces este epsilon, ¿no?, sería esos errores. Entonces todo esto que está sumando lo llevamos, como se dice, a restar, ¿verdad? Entonces nos daría eso. Y si lo elevo al cuadrado, ¿verdad? Porque habíamos hecho eso, ¿no? Lo elevamos al cuadrado para que sea positivos, ¿verdad? Porque no podíamos tener errores negativos, ¿verdad? Entonces había que elevarlos al cuadrado. Entonces eso se ha hecho acá, pues se elevó al cuadrado. Ahora esto tendríamos que igualar a 0, ¿verdad? Por el postulado de Gauss. Así, deberíamos igualar a 0 y obtener cuánto vale beta sub 0 y cuánto vale beta sub 1. Entonces acá los matemáticos dicen hacer mínima esta función. Cuando dicen hacer mínima esta función, se están refiriendo a que tiene que derivarse respecto de beta sub 0 y derivarse respecto de beta sub 1 e igualar a 0. Entonces, cuando ellos dicen eso, hay que hacer mínima la función, están diciendo que hay que derivar respecto del intercepto, respecto de la pendiente e igualar a 0. ¿Sí? Entonces, si es así, se van a formar dos ecuaciones. Pues vean, derivando, se van a formar dos ecuaciones. Dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad? Entonces eso se puede resolver, no hay problema, ¿verdad? Hay por método de determinantes, por método de sustitución se puede resolver. Pero entonces, si resolvemos eso, obtendríamos cuánto vale beta sub 0. ¿No ve? El intercepto, vean cómo se calcula, y acá cómo se calcula la pendiente, manualmente. ¿No ve? Si uno quiere resolver el problema manualmente, entonces la misma calculadora científica ya da estas sumatorias, inclusive en las calculadoras científicas. Creo que me parece que en la mayoría ya vienen estas sumatorias, ¿no? Especialmente las que tienen pantalla graficadora. Ahí ya sale directamente estas sumatorias. Entonces, lo único que uno, si quiere resolver analíticamente, es sustituir cuánto vale estas sumatorias. Y pues por cálculo se resuelve cuánto vale beta sub 0, ¿no? Eso es resolver manualmente. Sí, con el Excel se puede hacer. Y eso es bueno. Por eso les decía, de pronto las primeras clases o experimentos los hacemos virtuales porque podemos calcular con una hoja de Excel esto manualmente. Y después le decimos al Excel que nos los calcule de manera automática y comparamos los resultados. Entonces es interesante, porque después cuando ya estemos en lo presencial, ustedes ya van a tener una base de datos. Entonces ahí ya van a decidir ustedes si lo hacen manual o lo hacen automático. ¿Sí? Entonces a estos se les ha dado al intercepto y a la pendiente. Los estadísticos llaman los mejores estimadores del modelo. ¿Sí? Ese es el nombre que dan los estadísticos. ¿Sí? En los libros no colocan eso, pues dicen los coeficientes de mejor ajuste, dicen. Pero los estadísticos dicen los mejores estimadores del modelo. Entonces ya tendríamos acá. Entonces ese sería nuestro modelo teórico, porque este es el teórico, ¿no? Este es el teórico, ¿sí? Este es el teórico. Entonces, una vez que conocemos esto, uno diría, pues ya, problema acabado, ¿no ve? Porque ya sé esto, ya conozco esto, listo.
ya tengo mi función lineal, que eso es lo que yo quería, ¿sí? Pero resulta que el problema no acaba ahí, pues ¿por qué? Acá está un poco más didáctico, ¿sí? Lo que habíamos dicho, ¿verdad? Ese famoso epsilon, ¿no? Entonces, esta función x iba a restar, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos los mínimos cuadrados, lo que les había comentado, que estas distancias verdes que ven acá, estas distancias verdes, son justamente estas epsilones que hemos puesto aquí arriba, ¿sí? Estas de aquí arriba, estas, ¿no? Esos errores, estos epsilones, hacerlos mínimos, corresponden a estas distancias, ¿sí? Entonces, conocido el intercepto y conocido la pendiente, o sea, los mejores estimadores, entonces estaríamos conociendo esta línea teórica, ¿no? Esa es la línea teórica. Ahora, esta línea teórica, pues obviamente, el intercepto se la evalúa de esta manera, ¿sí? Se la evalúa de esa manera. Y obviamente la pendiente, habíamos dicho, es la inclinación, ¿no? Y el ideal sería que la recta pase por el origen, ¿no? Así. Ese sería el ideal. Una línea recta a 45 grados. Pero cuando uno ya está en el experimento, cuando está realizando el experimento, no siempre da a 45 grados, pues puede ser esta. Vean. Tiene otra inclinación paralela, ¿verdad? Al eje X. Y normalmente sucede eso, y eso es lo que hay que interpretar. ¿Por qué? ¿Por qué el primer dato se desplaza hacia arriba? ¿Por qué se desplaza hacia arriba? Normalmente eso sucede, ¿sí? Entonces hay que explicar un poco por qué. ¿A qué se debe que el intercepto muchas veces ya está en el eje de abscisas y a partir de ahí ya empieza la línea de ajuste y el comportamiento de los datos? Uno, dos, la pendiente, hemos dicho, es la inclinación, ¿verdad? Puede tener esta inclinación, como también puede tener esta. O sea, hay diversas formas en la que la base de datos puede estar. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista de la cinemática del movimiento uniforme rectilíneo, entonces la pendiente tranquilamente nos puede explicar la rapidez del móvil, ¿no? Entonces la pendiente nos puede dar la rapidez. Cuanto más inclinada esté la pendiente, más rápido va el móvil. Y cuanto menos inclinada esté, es más lento, ¿no? Entonces eso está indicándonos la pendiente. Entonces en las conclusiones de si fuera un experimento de estos, esas ideas hay que colocar, pues se observa que en la gráfica tal, la inclinación de la pendiente representa la rapidez del móvil, ¿sí? Pero muchas veces eso no colocan pues en el informe, ¿no? Directamente este es el resultado. Entonces, ¿cuál es el resultado? Entonces, hay errores gruesos que se manejan en la redacción de informes. ¿Listo? Entonces, esto es un poco un punto de vista geométrico. ¿Listo? El geométrico. Entonces, la pregunta surge acá. ¿Cuál es la seguridad que yo tengo de que este modelo teórico sea efectivamente el correcto? ¿Quién me garantiza a mí que este modelo es realmente lineal? Obviamente la calculadora, inclusive cualquier paquete estadístico, ustedes introducen los datos y automáticamente les va a graficar, automáticamente les va a dar estos coeficientes. Pero la pregunta es, ¿quién me garantiza si realmente es lineal? ¿Verdad? ¿Quién me garantiza? A simple vista, por ejemplo, si ustedes ven acá estos datos, pues vean, como les había dicho,
parecen tener una tendencia elíptica, ¿no ve? Pero de acuerdo al ajuste, este es el modelo. Ahora la pregunta es, ¿quién me garantiza que realmente ese sea el modelo? ¿Quién me garantiza? ¿Sí? Entonces ahí surge un concepto dado por Pearson y se llama el coeficiente de Pearson o el coeficiente de correlación, R, ¿no? Este coeficiente de Pearson, hay varios, sí, pero este es el que más se maneja. El coeficiente de Pearson prácticamente es la última palabra. Entonces, todo va a depender de los valores que se obtengan para este coeficiente de correlación. Normalmente el coeficiente de correlación R siempre va a ser menor o igual a -1 o mayor o igual a +1. ¿Sí? Va a estar en esos extremos, obviamente incluido el 0, ¿no? Puede pasar de -1, incluido el 0, hasta +1. Ese es el rango de valores que puede tomar. Entonces, estos serían los extremos, +1 y -1. Esos serían los extremos. ¿Sí? Entonces, cuando R es positivo, la pendiente es positiva, o sea, la inclinación es positiva. Y cuando es negativa, la inclinación está hacia abajo, ¿no? O sea, la línea de ajuste está diagonal hacia abajo. Entonces decimos el coeficiente de correlación negativa, ¿no? Y en este otro caso, cuando es positiva, pues la línea va subiendo, ¿no? Entonces, el coeficiente de correlación R prácticamente es la última palabra en el que nos está diciendo si la base de datos efectivamente se ajusta a un modelo lineal o no se ajusta al modelo lineal. ¿Sí? Esta es una de las formas de calcular el coeficiente de correlación. ¿Sí? Porque hay otro que calculan los estadísticos por la covarianza, dicen ellos, ¿no? Entonces calculan este coeficiente por las covarianzas, ¿sí? Pero normalmente ya casi por general nos hemos acostumbrado a esto, ¿ve? A estas sumatorias, porque la calculadora científica calcula esto, calcula también esto, calcula también esto. Entonces, de manera analítica podemos resolver, ¿sí? O en las mismas calculadoras y hay una tecla donde está R. A ver si se fijan ustedes en sus calculadoras. Van a identificar así una R, entonces eso está indicando el coeficiente de correlación. ¿Listo? Entonces, aquí hay unas ideas. Por ejemplo, ¿no? A medida que los coeficientes se hacen pequeños, por ejemplo acá 0,15, ¿verdad? O como acá 0,33. Entonces, si podemos observar un poco, la dispersión de los datos, vean, hay una alta dispersión, ¿no? Los datos están demasiado dispersos. Pero a medida que el coeficiente de correlación aumenta, por ejemplo acá 0,69, 0,98 e inclusive llega al valor extremo de 1, ¿qué estamos observando? De que la dispersión de los datos cada vez es menor. Vean, aquí está menos disperso. Vean, aquí ya prácticamente se están agregando a esta línea recta imaginaria. ¿Ven? Ahí. ¿No? Entonces, a medida que el coeficiente aumenta y cuando llega a 1, los datos prácticamente se están ajustando a ese modelo lineal perfectamente. Y en muchas ocasiones esto es lo que se busca, que los datos se ajusten exactamente a 1. ¿Sí? Pero, como les comento, hay errores gruesos, errores sistemáticos que uno va cometiendo en la toma de datos
Entonces ya los valores van alejándose así. 0,69, 0,85, ¿no? Son los valores que normalmente se ven y vamos a ver eso en experiencia, ¿sí? El ideal es eso, que a medida que el coeficiente va aumentando, entonces la dispersión de los datos se va haciendo cada vez menor hasta que los datos prácticamente están contenidos a lo largo de esa línea teórica. ¿Listo? Eso es el ideal, eso es lo correcto. En el caso positivo, en el caso negativo lo mismo, vean, si da valores negativos, no, estos son valores negativos, ¿listo? Pero a medida que van aumentando, vean, la dispersión se va haciendo cada vez menor hasta que los datos prácticamente están contenidos en una línea, ¿no? Pero ya el coeficiente no va a ser R1, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el coeficiente R va a ser igual a 1,00, por ejemplo, ¿no? Que es el 100%. Si multiplicamos por 100, 100%, 98%, 69%, 33%. Pero también puede darse valores negativos, ¿no? No siempre los datos van a estar contenidos así. No siempre. En algunos casos puede darse así. ¿Listo? Puede darse así. Pero todo depende de las variables, ¿no? De la variable dependiente y de la variable independiente. Entonces, normalmente aquí suele haber errores gruesos por se había comentado de que la variable x, que es en este caso sería la variable dependiente, ¿no ve? Es igual, dice, a beta sub 0, coeficiente, el intercepto, más la pendiente beta sub 1 por la variable independiente, que sería el tiempo, ¿verdad? Así. Esperaríamos que acá el coeficiente de correlación sea igual a 1, ¿verdad? Así. Si le pondremos 1,00 o 100%. Muchas veces los grupos confunden. Dicen el tiempo va a ser igual, dice no, va a ser igual, pondré acá bien, listo, va a ser igual beta sub 0, ¿ve? Más beta sub 1, así, por x. Vean la diferencia que hay. Acá casi con seguridad que nada raro que acá les va a salir menos 1. Así. Entonces, ustedes mismos ya dicen que esto no está bien, ¿verdad? Acá hay un error, ¿verdad? O sea, esto está así mal. Desde el punto de vista del movimiento uniforme, rectilíneo, esta es la ecuación. Los desplazamientos son proporcionales al tiempo. En ningún momento se dice que los tiempos son proporcionales a los desplazamientos. ¿Cómo es eso? Por eso les digo, esto está mal. Y van a tener cuidado eso, porque normalmente los grupos confunden las variables. Y al confundir las variables, pues obviamente van a tener resultados nada correctos. Vamos a tener cuidado en este sentido. Yo decía que un poco acá en lo lineal hay que un poco demoramos justamente para que esas ideas queden claras. Cuando tengamos los modelos no lineales, se dice tenemos que linealizar. Al linealizar esto es el modelo que estoy borrando. Entonces, una vez linealizado, tenemos que volver al modelo no lineal. ¿Listo? Esa es una idea. Bueno, aquí, digamos, con estas ideas habría acabado el problema, ¿no ve? Ya sé que mi coeficiente en lo posible debe acercarse a 1 para que sea mi modelo lineal.
Listo, con eso se habría acabado el problema, pero resulta que estos interceptos y pendientes tienen esto, pues, incertidumbres, lo que hemos venido hablando en mediciones, ¿no ve? Las incertidumbres. Entonces, eso es lo que hay que cuantificar ahora. ¿Cuál es la incertidumbre en el intercepto? ¿Y cuál es la incertidumbre en la pendiente? Entonces, lo primero que hay que calcular es esto, la desviación estándar. Esta desviación estándar de la variable dependiente con la variable independiente. Es lo primero que hay que calcular. Segundo, hay que calcular la desviación estándar de la pendiente y la desviación estándar del intercepto. ¿Cómo se calculan? Aquí están las fórmulas. Obsérvese que siempre va a estar en función de esa. ¿No ve? ¿Y cómo se calcula? Ahí. ¿Listo? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Acá hay que tener mucho cuidado y en especial esta. Si esto calculamos mal, tengan la seguridad que esto y esto van a estar mal. ¿Listo? Tengan la seguridad de eso. Entonces, y en los informes pasa eso, pues calculan mal esto y automáticamente la desviación estándar en la pendiente y en el intercepto está mal. Y eso va a arrastrar consigo a la incertidumbre. Ahí está. La incertidumbre en la pendiente y la incertidumbre en el intercepto. Si ustedes observan, es muy similar a mediciones, ¿no? Porque aquí tenemos el estadístico T de student multiplicada por la desviación estándar, solamente que acá ya no estamos dividiendo la raíz cuadrada del número de datos. Esa es la excepción de que ya no hacemos eso. Pero estamos haciendo el T de student por la desviación estándar de la pendiente y acá por la desviación estándar del intercepto. De manera que nuestro modelo, ahora sí, nuestro modelo de mejor ajuste será este, con incertidumbres, a un nivel de confianza siempre igual a, vamos a ver eso, ¿no? ¿A qué nivel de confianza? 60%, 80%, 99%, ya depende del nivel de confianza. Entonces, en el ajuste lineal, lo que nosotros queremos llegar es a esto. A esto queremos llegar. El intercepto más menos su incertidumbre, la pendiente más menos su incertidumbre. Si llegamos a eso, listo. Éxito total. ¿Listo? Y si el coeficiente tiende a 1, mejor todavía. ¿Listo? Entonces, acá ya viene pues lo que les comentaba también, ¿no? La vez pasada, hipótesis. También se hace prueba de hipótesis nula, pero para la pendiente, porque para nosotros manejamos mucho la pendiente. Se puede hacer pruebas de hipótesis para el intercepto. Se puede hacer prueba de hipótesis para el coeficiente de correlación también. Depende de lo que se quiera y se esté buscando. Pero normalmente nosotros esto, pendiente, porque de antemano muchas veces ya conocemos. Ese es el valor teórico. Pero experimentalmente, ¿cuánto obtendremos? ¿Sí? Esa es un poco la idea, ¿sí? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Eran 3 pasos, ¿no ve? Formular la prueba de hipótesis, calcular el factor crítico y tomar una decisión. Eso habíamos dicho, ¿verdad? Es lo mismo, vean, la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, cómo calculo mi factor crítico. Acá ya no estoy dividiendo la raíz cuadrada del número de datos, ¿no? Ya no. Directamente la desviación estándar de la pendiente. Una vez que tengo ese valor crítico, lo comparo con el T de student y ahí tomo mi decisión. ¿Acepto la hipótesis nula o acepto la hipótesis alternativa? O sea, en el fondo es lo mismo, ¿han visto? Por eso es que la vez pasada
hemos tardado un poco en la hipótesis porque también se vuelve a aplicar los mismos tres pasos y la misma decisión. ¿Listo? Bueno, aquí hay un ejemplo de aplicaciones del libro de Álvarez Hueita. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, como 14 de pares ordenados de X y Y. ¿Listo? Entonces la idea es, dice, realizar un ajuste lineal a este nivel de confianza del 95%. ¿Listo? Entonces, claro, aquí como es una base de datos, pues uno no sabe, ¿verdad?, qué hacer. Entonces, ¿qué hemos dicho? Hay que hacer siempre una gráfica y después por la tendencia de la gráfica uno dice es un modelo lineal. Ahora, lo más simple en este caso es, en vez de graficar ahora, uno dice, tengo esta base de datos. Voy a asumir que esa base de datos obedece a un modelo lineal, ¿verdad? Así, y igual f de x. ¿Ve? Así, donde f de x hemos visto a que es igual, ¿no? Beta sub 0 más beta sub 1 por x. Si es así, entonces voy a calcular, por ejemplo, aquí estoy calculando analíticamente cuánto vale f beta sub 0 y cuánto vale beta sub 1, vean, calculando analíticamente, que esto he introducido a la calculadora y la calculadora me ha empezado a dar las sumatorias estas. ¿Dónde están? Estas de acá. Entonces, en la calculadora yo obtengo todas estas sumatorias. Entonces, todas esas sumatorias yo las he sustituido acá, pues, acá en el ejemplo. No, ahí está. Todas esas sumatorias, inclusive por eso están con colores, a fin de distinguir cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, con sus unidades de medida. Vean ahí, unidades de medida. Ese error también lo cometen en los informes, porque vean acá, beta sub 0 tiene unidades de medida. Y en este caso, por ejemplo, la pendiente no tiene unidades de medida. Es para eso, porque cuando no se coloca unidades de medida, salen así números puros y al final uno no sabe qué unidades tendrá. Entonces resuelve el ejercicio de manera automática, como en piloto automático, ¿no? Bueno, aquí está el coeficiente de correlación, igual, sustituyendo valores y al final obtengo este valor, vean, 93%, ¿verdad? 93% y es bastante grande, ¿no? Está bastante bien. Calculo los intervalos de confianza o las incertidumbres. Entonces, lo primero que hay que calcular es esto, esta desviación estándar. Para eso se obtienen estos coeficientes, pues que es de la pendiente y del intercepto. Vean, si no, no tendría sentido calcular esos coeficientes. Entonces, en los informes hay que colocar siempre estos coeficientes, así. Y después ya por Excel ya se obtiene cuánto vale, porque vean ustedes, esto está yendo desde 1 hasta 14. ¿Qué implica esto? Que dentro de la raíz cuadrada tendríamos 14 términos elevados al cuadrado. Ahora, si imaginan eso, 14 términos, uno se equivoca en un término, otra vez le toca volver a rehacer, ¿verdad? Entonces, por eso es que acá usamos el Excel. Acá vamos a hacer uso de Excel para calcular esto. ¿Listo? Para eso es eso. Una vez que calculo eso, calculo la desviación estándar de la pendiente y la desviación estándar del intercepto. Pues no, como ya tengo las sumatorias, entonces no es nada más que sustituir. Y una vez que tengo estas desviaciones estándar, ahora calculo a las pendientes al 95% de nivel de confianza, vean. Entonces ya así, y acá están los resultados, ¿no? Entonces en los informes debemos hacer así, paso a paso, lo que no hacen. Directamente muchos agarran a esto, ¿no? Así.
y directamente colocan el resultado. No está bien, ¿no? Entonces estamos saltando pasos. Vean, aquí está en detalle. En detalle. Y al final, si ustedes observan, ya tenemos el modelo de mejor ajuste. ¿No? El modelo de mejor ajuste. Ahora lo único que habría que hacer es explicar aquí por qué la incertidumbre está dando más grande que el valor más probable. Recuerdan que les dije, no puede ser que la incertidumbre sea más grande que el valor más probable, ¿no? Entonces habría que revisar por qué. De pronto hay algún cálculo que está mal o algún dato de la base de datos de acá esté muy grande o muy pequeña, ¿no? Y eso esté haciendo que varíe. Por simple inspección, miren esto, ahí está 0,4, pero los demás están en 2, 1, 4, 3, 5, 6, 5, 7, 7, 9, 8, 8, vean, pero aquí aparece un 0, ¿no? Entonces, nada raro que ese 0 pueda ser que esté haciendo variar, ¿sí? Puede ser, ¿sí? Entonces, eso también hay que explicar, ¿no? Pero al final lo que uno quiere es obtener el modelo lineal con sus incertidumbres. ¿Listo? Este es el modelo lineal. Esto de acá es una generalización, dice modelo de regresión lineal múltiple, ¿no? Eso entonces quiere decir que nuestra variable dependiente depende de otras variables, ¿sí? No depende de una sola variable, sino que depende de otras variables. Esto lo podríamos ver de pronto en trabajo y energía, ¿no? Donde la energía potencial, por ejemplo, está elevada al cuadrado, ¿no? Entonces, veremos, ¿no? Pero no he visto un ejemplo, por lo menos a nuestro nivel, donde se haga esto, ¿no? Regresión múltiple, ¿listo? Pero algunas ideas acá, ¿no? Es lo mismo que la lineal. Lo único que hay que hacer, como se dice muchas veces, son algunas transformaciones. X sub 1 por X sub 2 por X al cuadrado, X sub 3 X al cubo, ¿no? Y al final se vuelve un modelo lineal. Sigue siendo lineal, donde el objetivo es determinar cuánto valen beta sub 0, beta sub 1, beta sub 3, ¿no? Y para eso hay pues modelos, ¿no? Para resolver. Por ejemplo, este es el caso no lineal. Por ejemplo, acá para resolver este modelo de regresión lineal múltiple se puede hacer por determinantes, ¿no? Hay que aplicar la regla de Kramer aquí, por ejemplo, para resolver este problema, ¿sí? Ahora entraríamos a esto, lo que les comenté, ¿no? La mayor, no más del 90% es no lineal, ¿sí? Lo lineal deben ser uno o dos ejemplos quizás, o dos experimentos, pero después el resto es no lineal. Y como hemos visto en no lineal hay un montón de modelos matemáticos. Por ejemplo, este es uno de ellos, un exponencial, vean, tiene una forma exponencial. El razonamiento para determinar estos coeficientes es el mismo que el lineal, ¿no ve? Entonces tenemos que estos residuos, estos errores, si esta función la llevamos a este otro lado a restar, como ven acá, y la elevamos al cuadrado para ser mínima, las derivadas con respecto a psi y a eta son iguales a 0, entonces van a formar dos ecuaciones, ¿no? Y aquí también vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces uno diría, la solución es sencilla, ¿verdad? Será semejante a esta de acá arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto, ¿verdad? Ahí está beta sub 0 y ahí está beta sub 1, ¿verdad? Pero resulta que en los modelos no lineales no es así de simple, ¿sí? Querer resolver este sistema de ecuaciones, como hemos resuelto en el otro por el método de determinantes o de sustitución, acá no se puede. Entonces acá tiene que resolverse, se dice, por métodos iterativos.
En otras palabras, hay que hacer un programa para determinar cuánto valen estos etas, ¿sí? Y a nuestro nivel no todos manejan pues en este momento programación, ¿verdad? De pronto recién están haciendo en Basic o queriendo aprender un poco de Basic. El ideal es C++ o Python tal vez, ¿sí? Pero entonces no nos vamos a complicar la existencia, como se dice. Entonces para eso lo que se hace es eso que es subrayado. Se linealiza gracias a los logaritmos naturales. Y hasta el día de hoy se sigue haciendo esto. No hay otro mejor método para linealizar modelos no lineales. No hay otro. No hay. Siempre es por logaritmos. ¿Sí? No hay otro. Hasta ahora los matemáticos, estadísticos no han encontrado una manera de linealizar un modelo no lineal que no sea por logaritmos naturales. Puede ser en base 10 o puede ser los logaritmos neperianos. Entonces aquí hay una tabla pues de modelos, como les había dicho, ¿no? Ahí está la tabla de modelos original, exponencial, potencial, exponencial lineal, potencial en base 10, inversos, vean. Estos son algunos, porque aquí nos faltarían los modelos logarítmicos, los modelos trigonométricos, los polinómicos, es decir, aquí deberíamos ir colocando más modelos, ¿listo? Pero desde el punto de vista para nuestro laboratorio, nos daríamos de pronto por bien satisfechos con estos dos y quizás con este más. ¿Listo? ¿No? Esos son los que más se manejan, ¿sí? Son los que más se manejan. Ahora, este es un modelo no lineal. Entonces, ¿qué hemos dicho? Tenemos que linealizar. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? Logaritmos. Ahí está. Logaritmo de y va a ser el logaritmo de a más b veces por x. Aquí hay que aplicar propiedades de logaritmos. ¿Sí? Tenemos que hacer un cambio de variables. Entonces, al logaritmo de y le llamo y asterisco, logaritmo a x asterisco x, logaritmo de a mayúscula, b minúscula, b mayúscula. ¿No? Hago esos cambios de variable. Al realizar esos cambios de variable, automáticamente he linealizado, vean, este modelo, este original que era no lineal, gracias a logaritmos, cambios de variable, han sido linealizados. Listo. Una vez que ya está linealizado, entonces nuevamente me devuelvo para atrás para obtener el modelo no lineal, que es eso el que quiero. Entonces vean ustedes que al linealizar el modelo ya sabemos cómo calcular A, ya sabemos cómo calcular B y sabemos cómo calcular sus incertidumbres. Entonces vamos a poder conocer lo mismo en el modelo no lineal. Vean, por eso es que primero siempre se aborda lo lineal, porque lo no lineal ya es pues sencillo, vean, porque al final así sea este modelo, aplicando logaritmos, cambios de variable, vean, otra vez se ha linealizado, es lineal. Igual vean, este inverso lineal. Hacemos este truco, cambio de variables, otra vez se ha linealizado. Ya sabemos cómo calcular A, sabemos cómo calcular B, sabemos cómo calcular sus incertidumbres y podemos conocer tranquilamente nuestro modelo no lineal. Vean, esa es un poco la idea, ¿sí? Obviamente aquí parece sencillo. En la práctica, pues hay que ir con calma, paso por paso, tenemos que para no cometer muchos errores gruesos, se dice, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado, ¿listo? Son ejemplos.
Esto es también del libro de Álvarez Guaita. Por ejemplo, de entrada nos está diciendo que es un movimiento de proyectiles, esta base de datos. Entonces nosotros sabemos que la ecuación para el movimiento de proyectiles toma esta forma. Bajo unos cambios de variable, automáticamente obtenemos el modelo matemático no lineal. En este caso es el modelo matemático potencial. Acá arriba está. Vean, aquí está. Ahí, entonces un modelo matemático potencial. Vean, ahí. Entonces, hay varias maneras de resolver el problema. Pues si yo resuelvo por GNUplot, ¿verdad? Si resuelvo por GNUplot, GNUplot ya me da automáticamente el resultado de los coeficientes del intercepto y la pendiente. Inclusive me da hasta sus incertidumbres, vean. Ya me da las incertidumbres. Entonces, mi gráfica, otra vez con GNUplot, de esos datos es esta. Ahí está, esa es la gráfica, bien bonita, vean. Entonces, mi modelo matemático está. ¿Cuánto he tardado en esto? No he debido tardar más de 1 o 2 minutos. Y ya está el resultado, vean. Modelo más probable, más menos incertidumbre, probable, más menos incertidumbre. En menos de 5 minutos resuelto el problema. Rápido, ¿verdad? No hemos tardado nada. Sí, sí. Pero viene acá, pues. ¿Será correcta? ¿No ve? Porque unas veces uno tiene los paquetes estadísticos, introduce datos y listo, pues el paquete estadístico lanza esta información así. Y en el paquete estadístico lo que hay que hacer es interpretar. Si uno no interpreta el paquete estadístico que genera estos resultados, cualquier cosa va a ser. Pero cualquier cosa, sí. No es que el paquete no sirve, porque normalmente uno esa es la tendencia que dice, no sirve ese paquete, otro hay que usar. Mentira. No, lo que está pasando es que no los podemos interpretar. Resulta que GNUplot está calculando estas incertidumbres como si fuera teoría de grandes muestras. Eso lo está calculando como si fuera la teoría de grandes muestras. Pero si nosotros nos fijamos aquí en esta base de datos, apenas tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pares ordenados. Y eso es menor a 30, pues porque hemos dicho si es menor a 30, teoría de pequeñas muestras. Entonces lo que está haciendo GNUplot es calcular estos coeficientes como si fueran grandes muestras. Entonces, ahí está el error. Entonces, si bien el resultado en apariencia parece estar bien, pero el problema es que estos coeficientes los está calculando como si fuera grandes muestras y nosotros estamos haciendo pequeñas muestras. ¿Listo? Entonces eso hay que tener cuidado en los paquetes, ¿sí? Eso hay que tener cuidado. Bueno, este es otro ejemplo, de pronto llegaremos hasta acá, también del libro de Álvarez Guaita. Estos son datos que no sabemos a qué fenómeno físico corresponde. ¿Será movimiento, será cinemática, será dinámica, será trabajo, energía, será fluido, será termodinámica? No sabemos, así de simple, pero nos han dado estos datos y nos dicen a nosotros, a partir de estos datos, obtengan el modelo matemático que corresponde a estos datos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo he hecho en esta calculadora, mi calculadorita es antigua, ven, la Casio FX 3600P. La de ustedes es pues mucho mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué he hecho yo acá? Una tabla de valores. He dicho, a ver, mi modelo matemático sea lineal, sea exponencial, sea potencial y sea uno logarítmico. ¿Verdad? Estoy proponiendo yo 4 modelos. Entonces, cuando yo introduzco esta base de datos a esta calculadora,
Entonces yo inmediatamente puedo calcular los coeficientes de correlación, lineal, exponencial, potencial y logarítmico. Y la decisión que voy a tomar, ¿cuál va a ser? El coeficiente de correlación más alto. ¿Listo? Por ejemplo, si ustedes ven acá, vale 0,97. Acá está 0,998. Acá está 0,994. Acá está 0,995. Por simple inspección, obviamente, este es el que gana, pues 0,99, 87, 85, 84. Aquí hay que tomar todos los decimales. Acá no puedo redondear, porque si redondeo, vean ustedes, todo va a dar 1, pues. Entonces todos los modelos se ajustan. Error. Por eso que acá es que siempre se maneja todos los dígitos. Entonces muchas veces el último dígito o el penúltimo dígito es el que hace que gane el modelo. En este caso, por ejemplo, vean, el modelo exponencial gana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta base de datos se ajusta a un modelo matemático exponencial. ¿Listo? Entonces, al ajustarse a un modelo matemático exponencial, este será el modelo, vean. Ahí está. Entonces, este es mi modelo exponencial. Ahí está. ¿Qué me falta aquí? Las incertidumbres, los famosos más, menos, ¿verdad? Entonces, ahí está esto ya lo he hecho con el Excel. Entonces, este modelo lo he linealizado gracias al Excel. Y aquí está, vean, el modelo linealizado. Y este coeficiente de R cuadrado es el coeficiente de determinación, no es el coeficiente de correlación. La raíz cuadrada va a ser el coeficiente de correlación, ¿sí? Y como ustedes ven, la línea de ajuste de color rojo, ese es pues el lineal, lo que habíamos dicho a un principio. Y los puntos negros corresponden a estos datos. Ahí, solo que ya está linealizado. Y con el mismo Excel, vean, ya he calculado primero las sumatorias y he calculado las desviaciones estándares, tanto de la pendiente como del intercepto, a este nivel de confianza. Calculadas las incertidumbres, obtengo mi modelo lineal, vean, lineal. Y como ya conozco los coeficientes, inmediatamente calculo los coeficientes no lineales que me permiten expresar mi modelo no lineal. Ahí está, eso es todo el ejercicio. Ahí está el modelo no lineal con incertidumbres. Pero para esto necesariamente tengo que conocer eso. Y para conocer eso, pues tengo que hacer todo esto. Ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Ahí está. Entonces, de pronto ya en la tercera clase, de pronto, ahí vamos a manejar ya ajuste de curvas. Con el Excel ya vamos a manejar esto. Por eso, de pronto, con las primeras clases la haremos virtual, de manera que ustedes manejen bien estas ideas. Mira, cuando ya sea presencial, entonces ustedes van a decir, esta es mi base de datos, este es un modelo no lineal. Bueno, pues por Excel nos toca hacer estos cálculos para obtener el modelo no lineal a un determinado nivel de confianza, ¿verdad? Entonces, todo eso está también en plataforma, está un poco más detallado en plataforma, pero entonces ingresen siempre a plataforma para descargar. Estamos habilitando una pestaña para que ustedes puedan descargar la diapositiva. ¿Listo? Entonces, con esta clase terminó todo lo que es teoría. ¿Sí? Han sido casi 5 clases o 6 clases, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 clases, ¿no?
Vean, ha sido casi rápido. Normalmente tardábamos 6 hasta 7 clases, porque en pizarra pues es un poco más lento, ¿no? Aquí de pronto se puede avanzar más rápido, pero ya en pizarra es un poco más lento. Tienen que copiar, hay que borrar, hay que copiar. Entonces todo eso hacía muchas veces que nos lleve hasta unas 8 clases de pronto. Y recién entrábamos ya a la parte experimental, ¿no? Pero ustedes dirán también, ustedes dirán por vía Telegram si hay alguna clase de refuerzo. Podemos hacer una clase de refuerzo virtual también, ¿no? Para, como se dice, repasar todo, ¿verdad? Desde la primera diapositiva hasta la última, hasta esta última diapositiva, podemos hacer también una clase de repaso para después ya entrar a los experimentos. Pero ya depende de ustedes, ¿listo? Ahí está Telegram. Si hay más de un 50% que solicita una clase extra sobre un repaso general, podemos hacer. Pero ya depende de ustedes. ¿Listo? Depende de ustedes. Esa clase de repaso la podemos hacer, por ejemplo, el siguiente lunes. ¿No ve? ¿Por qué? Porque si vamos a decir el día martes a las 8 de la noche, uy, que tengo clases, que tengo esto. Entonces, haremos un viernes, no, que hay fiesta. Un sábado, no, no puede ser sábado. ¿Cómo? Domingo, no, tengo que ir a la iglesia, listo. ¿Verdad? Entonces, aquí hay 4 compañeros que están interesados en una clase extra, que esa clase extra podría ser el siguiente lunes. ¿No ve? A fin de no perjudicar 8 días, porque si es como les comento, si fijamos 8 días, de los 60 de pronto van a estar 10, 90. La idea es que estén por lo menos 40 o 50 compañeros. ¿Para qué? Fijar ideas. ¿Listo? Yo puedo preparar ya algunos ejemplos más, ya directamente tal vez a ejemplos, ¿no ve? Entonces vamos a hacer esto, 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 punto. Ahí está. ¿Listo? Ya, bueno, aquí hay unos compañeros que están solicitando eso también, ¿no? Una clase extra que puede ser el día lunes, ¿no? Puede ser el día lunes en nuestro mismo horario, pues bienvenido, ¿no ve? Bienvenido. Bueno, hay muchos compañeros, compañeras que se están manifestando por una clase así de repaso con ejercicios para que quede bien, las ideas queden claras, ¿verdad? Porque el problema es en los informes. O sea, yo puedo avanzar, 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 informe, listo, ahí es el problema. Pues. Ahí es el problema, ¿sí? Y no quisiéramos ese detalle, ¿no? Ya, entonces hay muchos compañeros que se están inclinando por una clase extra que sería el día lunes. Entonces voy a poner un comunicado, por ejemplo, el sábado puede ser. ¿No? Entonces el día lunes vamos a tener un repaso general de lo avanzado con ejercicios de aplicación. Listo, entonces el día lunes hacemos eso. Y el día lunes 27 de marzo ya empezaríamos los laboratorios. ¿No ve? Empezaríamos los laboratorios. ¿Listo? Ya, entonces les voy a... aquí me estoy anotando, ¿sí? Clase extra el 20, ¿verdad? El 2003-2023, ya me anoté, ¿listo? En una clase extra. Y los otros compañeros se manifiestan también vía Telegram, les dicen a sus compañeros que conocen, va a haber una clase extra y por qué no escribes a Telegram apoyando la idea, ¿verdad? El ideal es que sea un 50% más uno, como se dice, que apoye esta idea, ¿verdad? Ya. Entonces nos veremos la semana que viene. Gracias por su presencia, su atención. Un abrazo fuerte. Que tengan un exitoso inicio de semana. ¿Listo? A los chicos de 132 ya los convocaré también. ¿Listo? Nos vemos entonces la semana que viene. ¿Listo? Ya le dicen gracias. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego, Eric.